anunciado ayer, hoy retomamos las columnas de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay aquí en la mañana, y el primer tema con el que vamos a estar arrancando tiene que ver con el saber y los niños, y para eso estoy recibiendo a la psicoanalista Cristina López de Callafa. Gracias por estar acá, Cristina. Te voy a contar una anécdota del fin de semana. Estábamos en una casa afuera y estaba mi sobrino, que tiene 2 años y todavía en realidad no habla mucho, pero en un momento él quería entrar al garaje que estaba cerrado y vio una llave arriba de la mesa y la agarró y fue derechito a tratar de poner la cerradura. Y uno dice, bueno, ¿eso cómo lo aprendió? ¿No? ¿Por qué los niños aprenden tan rápido con solo mirar? Esa es una buenísima pregunta que todos nos hacemos, con solo mirar. Pero ahí, después lo retomamos, hay en la base de eso hay una pulsión de ver. ¿Pulsión viene a ser como motivación? Una pulsión, bueno, está en la base de las motivaciones. La pulsión es esa energía que impulsa a apoderarse por medio del saber, conocer. En otros campos es apoderarse de otras maneras, hay pulsiones pero sexuales, en este caso es el saber. Pero acá es el saber. La pulsión de saber, así se la llama, se nutre de la pulsión de ver y de la de apoderarse. Entonces, por ejemplo, los adultos, no solo los niños, los niños quieren ver, agarrar, tener en su mano y ver. Los adultos, cuando tratamos de entender algo medio difícil y finalmente lo logramos, decimos, lo agarré, lo tengo, lo veo, ¿no? Es decir, que eso se traslada al lenguaje, esa parte como corporal, orgánica, ¿no? Eso que tiene que ver con que los primeros aprendizajes son en relación al cuerpo, con el cuerpo y en relación al cuerpo. Querer saber es querer saber qué me pasa, qué es niño pequeño, pensemos, incluso bebote, ¿no? Claro. Con un dolorcito, con una sensación extraña. El bebé no sabe lo que le pasa, siente, se llena de ese sentir que le puede llegar a ser molesto, que lo angustia, que lo fastidia. Entonces, la pulsión entra ahí, exigiendo, digamos, del cuerpo, exigiéndole a la psiquis que haga algo para saber qué me pasa. Y ese algo es la tarea de la psiquis, la tarea del aparato psíquico, que no es ningún aparato orgánico, ¿no? Es lograr que el niño tenga una idea, una representación, una fantasía de algo que tiene en su pancita y le muerde, si es hambre, por ejemplo. Pero puede fantasear eso, u otro tipo. Incluso con cosas más explícitas, de repente, cuando empieza a descubrir partes del cuerpo, ¿no? El famoso descubrimiento del ombligo es un mundo. Exactamente. Y para apoderarse es estar horas metiendo el dedo y pensando que va a poder ir más adentro, porque, esto está muy interesante. El otro gran apetencia de saber tiene que ver con el interior del cuerpo, que es lo más misterioso. Claro. Porque lo que está a la vista genera curiosidad, pero lo que no está a la vista, lo que no se sabe, pero da sensaciones, eso es realmente una fuente de ese pulsionar del deseo de saber. Es decir, saltando un poco el esquema, que esto está más lindo así, conversado, el deseo de saber se nutre de lo pulsional y a su vez es el motor de la curiosidad, de toda curiosidad, de la curiosidad intelectual del niño, del medianito y del adulto, ¿sí? Por eso tal vez, estoy pensando, estamos utilizando la palabra saber en realidad y no estamos hablando del saber académico, no estamos hablando del aprender que se da en una institución educativa. Por eso es tan distinto de repente la forma de aprender cuando un niño es más pequeño y cuando ya entra en los ciclos de formación académica, en primaria, en secundaria, o cuando nos volvemos adultos somos más perezosos. Bueno, a ver, cuando somos muy chiquitos, cuando estamos en el preescolar y en las primeras etapas, ni siquiera preescolar, en la educación en la familia, los primeros aprendizajes son en el seno de la familia, ahí el niño aprende de una manera muy directa, va directo y inquiere a veces con palabras, a veces con gestos, y los padres leen los gestos y quiere tal cosa, ¿no? Y lo que quiere tiene que ver a veces con apoderarse, pero a veces es saber algo más, eso de meter el dedito y escarbar adentro de una bolsa, una cartera, un bolso y sacar algo como una especie de prenda de triunfo porque logró
apoderarse de algo del interior. Cuando somos chiquitos, el aprendizaje ese se da en un contexto muy placentero, muy lúdico, muy de juego. El niño tiene la libertad de jugar. Los niños que aprenden la computación en estos tiempos, y bueno, ya hace unos años, han jugado con las computadoras mucho antes de usarlas como elemento de ayuda en la escuela o en el liceo. ¿Sí? Entonces, tienen una libertad y un disfrute que de pronto el adulto, el que aprendió las cosas de grande, no lo tiene. El adulto aprende de una manera más racional, buscando causas y efectos, buscando los porqué de las cosas. El niño en los primeros aprendizajes no busca los porqué, busca ver, el contacto por la mirada y por el apoderarse, tener en la mano. Después, un poquito después, entre los 4 y los 5 años, viene la etapa de los porqué que acalambran, que es cuando preguntan y preguntan, que acalambran a los adultos porque los porqué no se terminan. Sí, son interminables. Ahora, nombrabas a los adultos que, digamos, son de las fuentes de información más importantes que tiene un niño, bueno, ¿no? Ese entorno, ese mundo de los vínculos cercanos. Ahí está. Mi papá y mi mamá son Wikipedia, son las personas a las que le puedo preguntar todo. Eso está muy bien planteado, porque realmente de las bases del aprender en el psicoanálisis tenemos las bases pulsionales, que era eso que hablábamos recién, y las segundas son las vinculares. Es este vínculo con los padres que se consideran la fuente de todo saber. De ese lugar, de ese puesto fantástico, nos destituyen más o menos en primer año de escuela. Cuando vienen y dicen, no, tú no sabes, la maestra me dijo tal esto. cosa. ¿Ah? Bueno, esa destitución, Qué golpe para los padres. Esa destitución es una patada en el hígado. Claro. Pero nos falta otra destitución más grande, cuando en la adolescencia el chico viene y dice, tú no entendés nada, tú callate que no entendés nada. Y lo dicen libremente. Y es cuando tiene que romper en busca de libertades, ¿no? Exactamente, porque es la forma, solo peleándose y rompiendo, salen a, construirse ellos mismos en esa nueva etapa. Pero volviendo a esto de las bases vinculares, esto de que el niño no solo supone que el adulto, su papá, su mamá, tienen todo el saber, espera que se lo den como un don y rápido, nada de esperar. Una nieta mía a sus 4 años me decía, cuando yo le dije, tenés que esperar un poquito para jugar este juego que los hermanos grandes jugaban. Abuela, yo ya soy grande. Claro. Así que, ¿no? Hay que rápidamente quieren apoderarse de ese saber y esperan que el adulto se los va a dar. Claro, si me querés me vas a enseñar. Es claro, pero como hay algunas cosas que los adultos tampoco las saben para ellos, pero no saben cómo decirlas, también. Esas de cómo le explico al nene tales temas, ¿no? En general, la sexualidad, la muerte, ¿cómo le explico esos misterios que son también misterios para los adultos? Entonces, el niño interpreta que el adulto tiene el saber, pero no se lo quiere dar. Entonces ahí se siente traicionado. Empieza a desconfiar. Y empieza a desconfiar también de las respuestas que los adultos le dan, porque algunas le cierran y otras no. Cuando digo les cierran, ¿a qué me refiero? Los niños, entre tanto, con tanto misterio alrededor, construyen precariamente sus propias teorías. Claro. Que en general son teorías sobre cómo nacen los niños, cómo se hacen los niños, cómo nacen, por qué la diferencia de sexos, por qué unos son varones y otras son nenas, qué es lo que hace que haya esas diferencias. Entonces, ¿por qué mi cuerpo es distinto al de ella? Exacto. Y entonces se plantean, construyen, crean entre lo que indagaron por ahí, entre lo que oyeron, entre lo que vieron y entre lo que fantasearon o sintieron sensaciones, cosas en su cuerpo, construyen teorías sexuales infantiles. Por ejemplo, la teoría de que los niños se hacen adentro de la madre comiendo algo, la teoría oral, ¿no? Y que el nacimiento, ¿qué va a ser? Una defecación. Claro. Es decir, se va a seguir el proceso, lo que se come. Mamá, come más refuerzos porque quiero tener un hermanito. Hermanito, exacto. Bueno, entonces, esto iba dentro de esta cuestión vincular que es
fundamental, porque el niño tiene que sentir que el adulto le da una respuesta, aunque no sea la respuesta real. Real digo, aunque no sea la que el niño puede tolerar en ese momento, sino una respuesta que se acerque un poquito a la realidad. Por lo menos para saciar esa curiosidad que está teniendo el niño. Un poco, ¿no? A medida. Y el niño necesita tiempo para asimilar eso, porque eso que el adulto le dice seguramente va a contrariar la teoría que él se había hecho. Claro. Y entonces lleva tiempo destituir una idea propia por una que viene de afuera. El saber importado da trabajo. El que se hace en casa es con los ingredientes propios. Es más práctico. Cristina, se nos voló el tiempo, nos quedan más cosas, sé que nos quedaron más cosas pendientes, porque el tema es apasionante, porque todo el mundo tiene niños en la vuelta y van surgiendo curiosidades. Pero te quiero agradecer muchísimo todas las explicaciones y la claridad además para enseñarnos un poquitito de todo este mundo que vincula a los niños y el saber. Me alegro, porque no es fácil, digamos, hablar en términos coloquiales de cosas que son algunas bastante complejas. Exacto, y porque nosotros ya tenemos las defensas de adultos y no la curiosidad de niños, el arrojo que tiene un niño, arrojo que tiene un niño. Cristina López de Cayafa, psicoanalista, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Voy con Gonzalo porque hay más contenidos.